contacto con Javier Morlet Macho. Él es exdirector de operaciones de servicios portuarios de Acapulco, es consultor en puertos, entiende muy bien todo lo que sucede con esto de los pilotos marinos, de los capitanes de barco y demás, y trata de elaborar o ha elaborado una idea muy general sin que sea una cuestión oficial, simplemente es una observación muy personal de alguien con experiencia respecto a lo que pudo haber pasado con el buque Escuela Cuauhtémoc. Primero que nada, un saludo, Javier Morlet. Como siempre, es un gusto escucharte y saludarte. Hola Pepe, buenas tardes, me da gusto también saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Recientemente, cuando estuvimos en Acapulco recordando los estragos del huracán Otis, Javier Morlet Macho nos ayudó mucho, su calidad de activista y de economista y demás, nos ayudó mucho a entender cómo va a resurgir Acapulco de esta tragedia. Pero hoy no vamos a hablar de Acapulco, vamos a hablar de lo que pudo haber ocurrido justamente con el buque Escuela Cuauhtémoc en Nueva York. Hoy se ha confirmado que un piloto local era el responsable de la maniobra del buque Cuauhtémoc, la maniobra fallida que llevó a que el barco se fuera, pues ahora sí que en reversa, y se estrellara la parte más alta de los mástiles del barco contra la parte baja del puente de Brooklyn. Javier Morlet Macho, ¿cómo estás viendo la situación? Ya fue reconocido que el piloto era el responsable de la maniobra, sin embargo el último responsable sigue siendo el capitán del barco, ¿no crees? Pues no, Pepe, mientras el buque esté dentro del puerto, en las maniobras de arribo, de atraque a muelle, de desatraque y de zarpe, el responsable de la embarcación es el práctico, aquí le llamamos práctico de puerto, mundialmente se le conoce como piloto de puerto. Él es el responsable de las maniobras porque cada puerto tiene sus características especiales, movimientos de marea, los vientos que cambian constantemente a diferentes horas, los lugares donde hay bajos, donde es el área ideal para las maniobras, por su profundidad, dónde están las balizas de señalamientos marítimos. Hay una serie de variables muy importantes que un capitán que navega por todo el mundo no necesariamente conoce de cada puerto. Por eso hay especialistas en cada puerto que conocen el puerto mejor que nadie y son ellos los responsables de que el barco se mueva a su interior con total seguridad. ¿Qué fue lo que, Así que en tu opinión y tu experiencia, qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué falló la maniobra de un hombre que conoce las condiciones justamente del río Este en los Estados Unidos? ¿Qué fue lo que pudo haber ocurrido? Que salió todo mal y se les fue el barco en reversa y fue a chocar contra el puente de Brooklyn, cuando tenía que haber zarpado exactamente en sentido opuesto. pues todo parece indicar, por la información no oficial que hemos recibido, es que el barco fue desatracado del muelle y al momento de echar avante, es decir, iniciar su avance con motores, hay que recordar que este es un velero que normalmente navega en alta mar con velas, pero que al interior del puerto, en operaciones complejas, utiliza sus motores de ayuda que tiene para casos de esta naturaleza. Y a la hora de que se colocó en posición de avante, pues el motor no arrancó. Y al no arrancar, pues el barco quedó a la deriva, impulsado por la corriente del río y por el viento fuerte que en ese momento estaba soplando en contra del barco. Si tú puedes ver en las imágenes, la bandera de México que estaba colocado en popa está ondeando en todo su esplendor. ¿Qué quiere decir? Que el viento estaba soplando muy fuerte y arrastró el barco hacia atrás, ya sin motores. Sí, El problema entonces se estamos enfoca viendo en el motor. justamente, estamos viendo, Javier Morlet, estamos viendo la imagen de lo que tú ahora describes, cómo cuando el barco va en reversa, cómo está ondeando la bandera, mostrando, sí, que hay muchas corrientes o aire muy intenso. Allí bueno, es evidente, ya lo dijiste, la asistencia obligatoria de la autoridad portuaria
y el rol del piloto de puerto es muy importante. Pero, a ver, había un remolcador también. Es necesario que haya remolcadores, ¿no? Sí, si hay remolcador, es una gran ayuda. El peso del barco no requería de dos remolcadores, con uno era suficiente. Se observa también que el remolcador no está amarrado a un cable al barco, es decir, el remolcador no lo iba a jalar como a veces sucede para sacarlo a mar abierto, sino el remolcador estaba para irle ayudando al barco a encontrar lo que se llama el canal de navegación, que es el camino ideal para que el barco salga a mar abierto. Y el remolcador, pues, no pudo salvar al barco cuando, al perder potencia el motor, se fue hacia atrás. Vemos claramente cómo el piloto del remolcador intenta hacer una maniobra para atajarlo por la popa, pero llega muy tarde, ya cuando habían pasado los 3 mástiles por abajo del puente. Sí, ciertamente. Además, entiendo que se utilizó un remolcador bastante viejo, con una tecnología quizá atrasada, comparado con los remolcadores actuales. Tú mencionas los Azimuth Stern Drive, que son, vamos, que pueden girar 360 grados, permiten maniobrabilidad superior. No era el caso de este remolcador McAllister. No, ese fue un grave error de la autoridad portuaria, porque sí está bien que se utilicen remolcadores normales con motores en popa para hacer un remolque normal, como ir jalando al barco. Pero si tú lo que vas a utilizar es un remolcador para ir acomodando al barco en la ruta del canal de navegación, necesitas un remolcador muy versátil. Y estos remolcadores con motor Azimuth tienen la característica de que como están en el mero centro del casco del barco abajo, claro, y giran 360 grados, es una maravilla de la tecnología de esos remolcadores, tienen una versatilidad y una rapidez impresionante para poder hacer las maniobras, que aquí se necesitaba un barco de esa naturaleza, un remolcador de esa naturaleza que no estaba un remolcador viejo que no pudo responder a la emergencia. Finalmente te pregunto, Javier Morlet, ¿tú apostarías por una falla mecánica en los motores justamente del Cuauhtémoc como causa de no haber podido evitar que se saliera de las manos la maniobra? Sí, pero el dilema, Pepe, es si el motor falló al momento de echarlo a andar para avante, o el motor no servía desde que lo quitaron del muelle. Es decir, el práctico sí es el responsable de la operación de, de, de salida del barco, pero un barco que esté en condiciones mecánicas óptimas, pero si el motor no lo habían probado, pues entonces ahí sí la responsabilidad caería en los responsables del barco. Lo lógico, lo que un práctico o un piloto de puerto tiene que hacer antes de iniciar una maniobra de salida de puerto es probar que los equipos de propulsión estén funcionando al 100%. Tuvo que haberlo hecho eso. Si probaron el motor y el motor sí funcionaba, porque energía sí había. Se ve claramente que en los mástiles había luz, o sea, había energía, pero si el piloto el práctico, el piloto de puerto, probó el motor antes de desatraque y estaba bien, y a la hora de iniciar la maniobra de avante falló, pues es un accidente. Pero si no probaron los motores y a la hora de iniciar el proceso de avance, le decimos avante en términos marítimos, no funcionaba, entonces el motor ya venía dañado desde el principio, entonces ya no sería responsabilidad del práctico. Pues vamos a esperar a que la conclusión de las investigaciones en Estados Unidos, ellos prometieron que en unos 30 días habría un informe preliminar de lo que pudo haber sucedido. También hay que esperar la indagatoria que por su cuenta estará llevando sin duda la Secretaría de Marina Armada de México. Javier, gracias por orientarnos respecto al papel que juegan los prácticos y que juegan los motores y que juega la adversidad
como fue el caso concreto que ahora tiene al barco anclado justamente en uno de los muelles de Veracruz, de Nueva York, para tratar de arreglarlo, repararle los mástiles y que pueda retomar el curso nuevamente. Esto va a llevar tiempo y va a costar dinero. Gracias, Javier Morlet, que estés muy bien. Yo te apostaría a que el dilema va a recaer en el motor. Ese va a ser el tema de análisis. Correcto, lo tomamos en cuenta, Javier, y cuando esto suceda, ojalá nos brindes la oportunidad de volverlo a comentar. Claro que sí, Pepe, gracias. Gracias a ti, por supuesto, es un gusto enorme, claro. Te mandamos un abrazo desde la Ciudad de México, Javier Morlet Macho, exdirector de operaciones de Servicios Portuarios de Acapulco. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.